La esquizofrenia, una de las enfermedades mentales con mayor mitificación. Pero ¿qué pasa cuando la enfermedad se hace una realidad y tenemos que utilizar la psicofarmacología? Hoy en nuestro podcast hablaremos de la psicofarmacología reunida con la esquizofrenia. Bienvenidos. Para hablar de la psicofarmacología y hablar de la esquizofrenia, debemos tener en cuenta también sus antecedentes. Tras la aparición de la clormazepina durante el 1952, el uso de antipsicóticos revoluciona el tratamiento de la esquizofrenia, disminuyendo la frecuencia de aparición y gravedad de los brotes psicóticos, mejorando el curso de la enfermedad y permitiendo una mayor integración del paciente dentro del medio familiar y social. Desde entonces han aparecido numerosos mediáticamente o medicamentos que podemos agrupar en dos categorías fundamentales: los antipsicóticos clásicos y los antipsicóticos atípicos o de segunda generación. Los primeros, denominados en la práctica antipsicóticos clásicos, típicos o de primera generación, son eficaces en el alivio de los síntomas positivos o productivos de la enfermedad, pero presentan efectos secundarios graves y molestos: extraparalelismo, sedación excesiva, disnesias, tardías, etc. Además, el perfil de los efectos indeseables, las limitaciones de este grupo de fármacos incluyen la falta de respuesta de síntomas distintos de los positivos, como los negativos, y en este caso, cognitivos y afectivos. Todo ello deriva de la aparición de nuevas líneas investigativas dirigidas a la búsqueda de antipsicóticos con mayor efectividad y mejor seguridad. Con la aparición de la sulpradina en Francia hace más de 30 años, se empieza a hablar de antipsicóticos atípicos, aunque sin consenso sobre lo que esto significa. Todas las definiciones coinciden en que son fármacos que producen un efecto antipsicótico en dosis que no causan efectos extrapiramidales significativos y una supuesta mayor eficacia, aunque esto no ha podido ser demostrado en recientes estudios como los publicados por Lieberman o publicados por Jones durante el 2006. Todos los antipsicóticos tienen la propiedad de bloquear receptores dopaminérgicos del subtipo 2, pero ambos se diferencian en su perfil de afinidad por otros receptores. Los antipsicóticos clásicos, basándose en teorías de hipodopaminérgicas, actúan bloqueando el receptor dopaminérgico D2 de la vía mesolímbica. El mayor reconocimiento de la neuroquímica y la fisiopatología cerebral ha implicado a nuevos receptores y nuevos fármacos atípicos, principalmente que diseñan un mecanismo de acción en el bloqueo de la hiperactividad, clasificándose así según su perfil de receptores en bloqueo del receptor D2 de la 5-HT, conocido también como la centrinol, bloqueantes de multireceptores como clozapina, olanzapina o la quitipina, y agonistas parciales como pueden ser el arisopagol. El bloqueo de dichos receptores sobre las diferentes vías del sistema nervioso central producen diferentes efectos, tanto en plano terapéutico, como es el efecto antipsicótico, como en forma de efectos adversos. Ahora bien, como podemos mencionar, el mecanismo de acción de ambos grupos de fármacos incluye el bloqueo o en mayor o en menor medida de otros receptores a nivel del sistema nervioso central, lo cual, además de poder contribuir al efecto antipsicótico, genera en el medio o de manera inmediata otros efectos adversos. Por ejemplo, el bloqueo adrenérgico produce hipotensión y sedación. El bloqueo colinérgico genera estreñimiento, sequedad de las mucosas, y histaminérgico, aumento de peso y sedación. Además, en el caso de los antipsicóticos atípicos, principalmente la clozapina o la olanzapina, aparece en elevado riesgo de producirse alteraciones del perfil glucémico y lipídico asociado a la ganancia ponderal, pudiendo derivar en la aparición de un síndrome conocido como el síndrome metabólico asociado. Al hablar de los usos de antipsicóticos en la práctica clínica, podemos agregar lo siguiente. En los últimos años, la literatura médica internacional se ha ocupado de la evaluación de la eficacia, efectividad y efectos adversos de los fármacos antipsicóticos, tanto cada uno de ellos por separado como de forma comparativa, con el fin de realizar recomendaciones para su uso, tanto con carácter general a la hora de forma de prescribir un antipsicótico como de forma particular en cada clase o fase de la psicosis. Dichas recomendaciones
pueden encontrarse en las guías prácticas clínicas. Pero en general, la elevación de instaurar o no un medicamento antipsicótico y de qué tipo debe guiarse por las características individuales de cada paciente, teniendo en cuenta aspectos transversales como la edad, el estado clínico del paciente a nivel psicopatológico y somático, las preferencias del paciente hacia un fármaco o presentación determinados, y longitudinales como es el curso clínico, la frecuencia, la gravedad de las consecuencias de los episodios anteriores, así como la eficacia sobre síntomas positivos y negativos, los efectos adversos tanto de tratamientos previos y el grado de adherencia del paciente a medicamentos pasados. Antes de introducir cualquier fármaco antipsicótico, debe efectuarse una valoración médica, incluyendo la petición de determinadas pruebas complementarias. En pacientes que inician tratamiento por primera vez, la mayoría de las guías clínicas recomiendan la elección de un antipsicótico atípico, diferente a la clozapina o a la olanzapina, por su mayor riesgo de síndrome metabólico, justificando tener una mayor o mejor adherencia y menor incidencia de disnea tardía. Todo, a pesar de ello, de tanto las mayorías de las guías clínicas como los estudios clínicos en muestras grandes, los antipsicóticos atípicos no han demostrado ser más efectivos que los clásicos. La clozapina debe reservarse para casos de esquizofrenia resistente o para pacientes que presenten de inicio una conducta violenta, autoagresiva o ideas de suicidio persistentes. A lo cual te invito a que escuchen nuestros podcasts anteriores sobre la esquizofrenia y sus clases. En algunas ocasiones los antipsicóticos clásicos ofrecen ventaja, por ejemplo, en aquellos casos en los que lo prioritario sea una rápida inicio de acción ante episodios muy agudos, tratamiento de la agitación psicótica, etc. O pacientes de edad avanzada con conformidad orgánica, en los que se prefiere el uso de antipsicóticos clásicos incisivos como el haloperidol, dado el perfil desfavorable con defectos metabólicos, cognitivos y cardiovasculares de muchos pacientes antipsicóticos atípicos. Debe considerarse una medicación alternativa cuando se aprecia ausencia o eficacia nula o mínima respuesta terapéutica al fármaco tras un mínimo de 2 semanas. Asimismo, cuando aparezcan efectos adversos intolerables, el extrapiramilismo intenso o como pueden poner en riesgo la futura adherencia al tratamiento, aumento de peso, galoctorrea, etc. Dichos cambios deben siempre ser negociados entre el paciente y el psiquiatra prescriptor, teniendo siempre presente el balance beneficio-riesgo de este tipo de decisiones. En multitud de ocasiones prima la estabilidad clínica del paciente y la reducción de riesgo sobre la aparición de efectos adversos indeseables, que pueden solventarse en muchos casos con un ajuste de la dosis, la adición de otros fármacos que reviertan dichos efectos mediáticas, dietéticas, etc. Al hablar de la intervención farmacológica en las diferentes fases de la esquizofrenia. Al considerar la historia natural y el curso de la esquizofrenia, debemos establecer una secuencia que va desde los momentos prodrómicos de la enfermedad hasta el establecimiento del trastorno esquizofrénico, su evolución en parte ulterior. En esta gama se consideran 2 grandes momentos. El primero, que influye en las fases precoces de la psicosis o psicosis insistente, y el segundo, las fases diferentes del trastorno esquizofrénico. La intervención en las fases precoces va encaminada a la detección precoz del trastorno y la observación de tratamiento más adecuado a cada situación, con el objetivo de evitar, retrasar o minimizar el riesgo de transición a psicosis. En la fase de psicosis incipiente se puede diferenciar a su vez las 3 fases. En la primera, denominada estado mental de alto riesgo, no se debe prescribir medicación antipsicótica de forma habitual, salvo aquellos casos en que exista un rápido deterioro del paciente o exista alto riesgo de suicidio, hostilidad o de agresión a terceros. El tratamiento de las fases de primer episodio psicótico y recuperación o periodo crítico es equiparable a la fase aguda y de estabilización de la esquizofrenia respectivamente, con la única salvedad de que estas fases precoces de la psicosis del diagnóstico de la esquizofrenia no está aún instaurado. Así, podemos definir 3 periodos: agudo, estabilización y estable,
que se fusionan unos con otros sin que existan unos límites claros y absolutos. El objetivo de la fase aguda o crisis es disminuir los síntomas psicóticos positivos graves y se lleva de una fase, la estabilización o también conocido como la postcrisis, durante la cual se reduce la intensidad o de los síntomas psicóticos positivos, pudiendo hacerse más evidente los síntomas negativos. Según el criterio anglosajón, se debe mantener el tratamiento antipsicótico de 3 a 6 meses, a la misma dosis que fue eficaz durante la fase aguda. Por último, la fase estable o de mantenimiento, en la cual la sintomatología puede verse desapercibido o relativamente, es continuar con poca o ninguna sintomatología de riesgo de reducir recaídas, tratar de facilitar la rehabilitación y reinserción social del paciente. Es muy importante prestar atención a síntomas negativos, cognitivos y afectivos, así como los efectos adversos a lo largo de los antipsicóticos. La duración de tratamiento en fase de mantenimiento se ha consensuado que debe prolongarse durante 1 a 2 años. A partir del segundo episodio, el tratamiento de mantenimiento debe durar al menos 5 años, pudiéndose plantear una mayor duración si hay una elevada frecuencia de recaídas o episodios graves, que incluyan intentos de suicidio, grave desorganización, agresividad, etc. En cuanto a la eficacia de los antidepresivos en el tratamiento de los síntomas afectivos cognitivos en esta fase, existen pocos estudios. La mayor parte de ellos se han realizado con antipsicóticos. En este sentido, un metaanálisis reciente no ha podido objetivizar una mayor eficacia de los antipsicóticos atípicos respecto a los clásicos sobre los síntomas negativos. ¿Existe alguna evidencia científica de que el uso de las sales de litio como potenciadores del tratamiento antipsicótico en pacientes con sintomatología resistente puede incrementar la respuesta antipsicótica y reducir los síntomas negativos afectivos? Sin embargo, esto todavía se encuentra en estudio. Una última mención que vamos a agregar al tratamiento de la esquizofrenia resistente es que si después de 4 a 6 semanas de tratamiento con dosis terapéuticas no se obtiene la respuesta clínica esperada, se considera que hay que sustituir el antipsicótico. Si fracasan 2 ensayos terapéuticos con 2 antipsicóticos atípicos diferentes a 2 eficaces, se considera al paciente resistente al tratamiento. En este caso está indicado el uso de la clozapina y ni estrategias de potenciador con terapia electroconvulsiva se han demostrado eficaces en casos muy resistentes a la esquizofrenia. Al hablar de la adherencia al tratamiento farmacológico en la esquizofrenia, las tasas altas de adherencia en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia oscilan entre el 50 y el 90%, incluso con los medicamentos antipsicóticos atípicos. En el reciente estudio publicado de ensayos de clínicos con antipsicóticos sobre la efectividad en la intervención, conocido como el CATIE, el 74% de los enfermos interrumpen su tratamiento antes de los 18 meses. En el ensayo europeo de los primeros episodios de la esquizofrenia, conocido como el EUFEST, la tasa de discontinuidad es del 42%, menor que en el estudio de comparación de antipsicóticos en primer episodio, también conocido como el CAFE, donde la tasa de discontinuidad se situó en un 70%. La fase de adherencia al tratamiento farmacológico aumenta de manera significativa el riesgo de recaídas, hospitalizaciones, la aparición de síntomas resistentes, el riesgo de suicidio, y supone un alto coste tanto económico, familiar y social. Son numerosos los estudios que tratan de identificar los factores que favorecen la falta de adherencia del tratamiento en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia. Estas suelen agruparse en función de que tengan que ver con el tratamiento, pautas complicadas, efectos adversos, falta de eficacia, etc. Con el medio, falta de soporte familiar y social, influencia negativa de pacientes o actitud impositiva, o con la enfermedad, suspicacia, delirios, grandiosidad, hostilidad, desorganización y aspectos cognitivos. También la parte con el médico, una mala alianza terapéutica, escasa comprensión de los objetivos del paciente o nuevamente las actitudes impositivas. También se identifican otros factores menos tangibles y que tienen que ver con percepciones y actitudes más subjetivas. Ausencia de conciencia de enfermedad,
los estigmas, la relación médico-paciente, percepción de beneficios con la medicación y el distrés relacionado con los efectos secundarios que hacen la adherencia en un elemento complejo en su detección, origen y prevención. Describimos a continuación algunas estrategias para intervenir desde la parte clínica sobre la falta de adherencia a diferentes niveles: farmacológico, psicoterapéutico y psicosocial. Entre las estrategias farmacológicas encontramos algunas encaminadas a disminuir o paliar los efectos secundarios, la monitorización rutinaria de efectos secundarios, los cambios de fármaco, los usos de neuroleptícicos atípicos o tratamientos complementarios. Otras que favorecen el cumplimiento facilitando la toma de medicación, como puede ser la monoterapia, pautas sencillas, formulaciones inyectables de larga duración o DIPOD, formulaciones bucodispersables o en la solución. Y por supuesto, la prescripción en un ambiente de colaboración con el paciente a través de la alianza terapéutica en que se respeten las preferencias y opiniones de estos en la medida posible. Para el Consenso Clínico Español sobre la adherencia terapéutica en la esquizofrenia, donde cual fue publicado durante el 2007, la estrategia de primera línea es la utilización de fármacos inyectables de acción prolongada, fundamentalmente atípicos. De hecho, existen algunas evidencias de que el uso de fármacos DIPOD clásicos mejoran la adherencia, y varios estudios han puesto de manifiesto que la utilización de fármacos atípicos de acción prolongada puede mejorar la aptitud hacia la medicación y disminuir el número de recaídas. Además, la propuesta de un tratamiento inyectable parece que no tiene consecuencias negativas con la relación terapéutica. Probablemente las estrategias más importantes cuando se plantea el abordaje de la herencia al tratamiento en los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia son los psicosociales y los psicoterapéuticos. Es necesario, en este tipo de pacientes, desarrollar estrategias encaminadas a favorecer la alianza de trabajo y la relación terapéutica, facilitar los aspectos logísticos y de apoyo. En un grupo de pacientes con frecuencia cuentan un escaso apoyo social y favorecer el desarrollo de una conciencia de enfermedad. En ese mismo sentido, es fundamental la comprensión psicológica y dinámica del paciente, poniendo atención en entender el significado que para éste tiene la medicación, el papel que juegan los síntomas en su organización y los aspectos relacionados con la transferencia y la contrasferencia. Entre las intervenciones psicoterapéuticas específicas encaminadas a mejorar la adherencia encontramos las cognitivas, focalizadas en las creencias y actitudes del paciente que consideran la adherencia una conducta de afrontamiento determinada por el significado personal de la medicación y la enfermedad. Por ejemplo, Turkington señala que las intervenciones cognitivas deben incluir siempre la adherencia al tratamiento psicofarmacológico dentro de sus objetivos. Programas específicos con un número limitado de sesiones inicialmente encuentran resultados muy esperanzadores, pero cuando se analizan muestras grandes pierden su eficacia. Las intervenciones familiares basadas primordialmente en la difusión didáctica del conocimiento en torno a la esquizofrenia, su tratamiento y los fármacos utilizados muestran eficacia en la prevención de recaídas, pero no favorecen a la adherencia terapéutica. De hecho, un metaanálisis muestra que a nivel solo son eficaces cuando se acompañan de otro tipo de intervenciones comunitarias. Son probablemente estos programas, en especial, en los que incluyen el tratamiento asertivos, los que mejoren sus resultados. Aunque la medida de adherencia no suele ser el objetivo principal en este tipo de intervenciones, no podemos afirmar con rotundidad. Debemos señalar que las intervenciones que combinan estrategias psicoeducativas, conductuales y afectivas son efectivas produciendo mejores beneficios secundarios, como la disminución de recaídas, hospitalizaciones o la mejora de la psicopatología y el funcionamiento social. Además, es de recordar la importancia de la alianza terapéutica y la utilidad de intervenciones prolongadas a largo plazo. Una pregunta que nace durante toda esta temática es: ¿cuáles serán los nuevos horizontes en el tratamiento de la psicosis? Pues bueno, hemos encontrado que la introducción de antipsicóticos atípicos abre la posibilidad de tratar síntomas cognitivos y negativos de la esquizofrenia. Una asignatura pendiente de la psicofarmacología es las psicosis crónicas. Con ello, y con espera
de nuevos fármacos que actúen bloqueando múltiples receptores, algunos ya comercializados en países, como puede ser la arsenapina, otros que distinguen muchas fases de investigación. Y otro mecanismo de acción que confiere la atipicidad a fármacos antipsicóticos es el agonismo parcial del D2, que modularía la función dopaminérgica según el nivel de actividad de la vía, es decir, actuaría como antagonista de la hiperactividad mesolímbica y agonista en vías hipodopaminérgicas, mejorando tanto sintomatología positiva como negativa. La norclozapina, entre otras fases de estudios preclínicos, presentan este mecanismo de acción. También encontramos fármacos atípicos con formulaciones inyectables de larga duración, que pueden favorecer a la adherencia, como puede ser el palmitato de la paliperidona y el palmoato de olanzapina, o ambos aprobados por la FDA. La aparición de nuevas hipótesis sobre la neurobiología de la esquizofrenia también ha permitido el estudio de otras dianas farmacológicas. Se están utilizando fármacos antidepresivos combinados con antipsicóticos para el tratamiento de síntomas negativos, aún así, sin pruebas suficientes que justifiquen su uso. Inhibidores del COMT, también conocidos como los fármacos con actividad antagonista muscarinina y agonistas nicotínicos para síntomas cognitivos. Mencionar por aparte el interés despertado merece el uso de fármacos que actúen sobre los circuitos glutaminérgicos, a partir de observaciones clínicas sobre los antagonistas del receptor de NMDA, como puede ser la ketamina. Estos pueden empeorar la sintomatología de pacientes esquizofrénicos o inducen a la sintomatología psicótica en pacientes sanos. Esto ha planteado hipótesis de la hipofunción glutaminérgica cortolímbica en el origen de la esquizofrenia. Fármacos agonistas del receptor glutaminérgico NMDA, como puede ser la glecina o la D-serina, han mostrado cierta eficacia como tratamiento coayudante, aunque no están comercializados aún para su uso clínico. Otra línea de investigación se ha centrado en los receptores de las neuroquininas, que participan tanto en el circuito glutaminérgico como en otros circuitos neuronales. Existen varias moléculas en fase preclínica, las más avanzadas la ostenant y la taldenant, antagonistas del receptor de la NK3, que actuarían en este nivel. También se han implementado hipótesis que incluyen el sistema endocannabinoide y el agonista el cadominine, como el tropinol, que se han usado en ensayos clínicos en psicosis clínicas. Por último, queremos referenciar y hacer breve mención a las terapias no farmacológicas. La estimulación magnética transcranial, también conocido como RMTS, y la estimulación cerebral profunda, herederas de la gran medida de la terapia electroconvulsiva, aún indicada en pacientes que presentan episodios agudos refractarios a la medicación. A pesar de que otros autores consideran que no existen pruebas para su utilización, la RMTS consiste en la aplicación de campos magnéticos focales que generan un campo eléctrico que producen despolarización de los grupos neuronales hacia los que está dirigido, con la ventaja frente a la TCE de que el cráneo no presenta resistencia a los campos magnéticos. La rTMS de baja frecuencia se ha estudiado como el tratamiento en pacientes con alucinaciones auditivas crónicas que no respondieron de manera tradicional a los tratamientos. Y la rTMS de alta frecuencia para sintomatología negativa y cognitiva. La estimulación cerebral profunda pretende inhibir o normalizar la actividad neuronal del núcleo accumbens o hipocampo, y mediante la estimulación eléctrica por medio de las técnicas neuroquirúrgicas, lo cual puede tener utilidad en los síntomas de orden positivo. Bien, hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que hayas tomado todo el tiempo completo de escucharlo. No olvides dejar tus preguntas, comentarios e inquietudes en el foro de la semana o también en la caja de comentarios. Recuerda activar la campanilla para recibir una próxima notificación. Nos veremos en una próxima actividad. Hasta pronto.